Seguridad debemos tener nosotros y descansar allí. Amén. Que un día vamos a regresar a ese lugar, ¿verdad? A ese Edén, Amén. a ese, aleluya, ese lugar maravilloso, ¿verdad? Donde Amén. Adán tenía comunión con el Señor. Y realmente era algo maravilloso. Nuestra mente no llega a imaginar cómo fue aquello de glorioso cuando Dios tenía compañerismo con su Hijo. Pero estamos, aleluya, estamos ensayando, ¿verdad? Pero aleluya, vamos, un día eso va a ser una realidad, una verdad gloriosa. Bendito el nombre del Señor. Y estamos viviendo para eso. Aleluya. Y el Señor Jesucristo nos ayuda en esta noche. El Señor Jesucristo bendiga a nuestro pastor y cada uno de nuestros hermanos. Los músicos pueden tomar asiento. Gracias por ellos. Dios los bendiga y los siga ayudando. Y así, bueno, bendiga a nuestros hermanos y a cada uno que ha podido hacer su aporte para hacer realidad esto que estamos teniendo ahora, ¿verdad? Mejorando todo en función de que la verdad de Dios pueda ser proyectada de la mejor manera, para que pueda llegar a más vidas, a más personas, a más hermanos que están siendo alimentados por este ministerio. Dios bendiga a nuestro pastor, perfeccione la sanidad en él, lo fortalezca en esta noche. Normalice, ¿verdad?, esa presión que ha estado un poco descontrolada, pero sabemos que Dios va en la barca, Dios tiene el control y Él va a normalizar la salud de nuestro hermano, no dejando de recordar a nuestra hermana Tiara también, ¿verdad?, que está afectada. Bueno, que Dios también pueda obrar en ella sanidad divina. Asimismo, de pie, vamos a buscar en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 32. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Juan 8, 32. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Hay allí algo maravilloso de parte de Dios para nosotros. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Vamos a leer desde el 31. 8, 31 y 32, que dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Gloria al nombre del Señor. Eso en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. El verso 32 lo leemos nuevamente todos. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor. Agradecidos estamos de ti por todo lo que se ha podido hacer. Verdaderamente, Señor, usted es el que hace posible todas estas cosas, Señor. Gracias, Señor, por haber provisto los medios. Nuestros hermanos siga dándole sabiduría para poder manejar de mejor manera esos equipos. Puede usted bendecir, Señor, en esta noche, bendecir nuestros corazones a través de tu palabra, Señor, que ella corra y sea glorificada, Señor. Bendice la audiencia invisible en esta noche, Señor. Los poquitos hermanos que están acá también usted los bendiga. Padre, bendiga, Señor, los que están conectados a través del YouTube, a través del Zoom, Señor. Padre, que sean grandemente bendecidos en esta noche, Señor. Padre, pido permiso, Señor, para entrar y exhortar de tu palabra, Señor. Y que sea usted permitiéndome hablar con confianza tu palabra, Señor. Porque te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo y te doy las gracias. Amén y amén. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Aleluya, pueden tomar asiento. Quiero compartir un tema que desde días atrás he venido meditando, escuchando una enseñanza, ¿verdad?, que estaban dando nuestros hermanos de la Caruceña. Un día que hicieron un culto y tomaron como referencia a la novia de Punto Fijo. Y dentro de esas cosas, un precioso hermano, ¿verdad?, conocido por ustedes también, que ha venido acá a este lugar, el hermano Enger, él hablaba de dos cosas.
Y él hablaba de que una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. La realidad y la verdad son dos cosas muy distintas, ¿verdad? Y el tema en esta noche, que yo le di como tema, es la realidad humana versus la verdad de Dios. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Y tomando ese verso de Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando vamos a la definición del diccionario, dice que la palabra verdad viene de veritas. Dice que es la conformidad de las cosas con el concepto de que de ella forma la mente. Dice, conformidad de las cosas con el concepto que forma la mente. Eso es según el diccionario. Dice que es la conformidad de lo que se dice con lo que se siente o lo que se piensa. También dice que es propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre de la misma manera, sin mutación alguna. Por lo tanto, ahí vamos a ver más adelante, ¿verdad? Esta tremenda definición. Dice que no hay mutación alguna en la verdad. También es juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. Aleluya, dice, cualidad de veraz. Es una expresión clara, sin rebozo ni lisonja, con que a alguien se le corrige o se le reprende. Dice, la verdad también es realidad, existencia real de algo. Gloria al nombre del Señor. La realidad es la existencia real y efectiva de algo. Dice, también es definida como verdad lo que ocurre verdaderamente. También es lo que es efectivo o tiene valor práctico en contraposición con lo fantástico o ilusorio. Y yo siempre había escuchado esta expresión en muchas personas cuando usted comienza a hablarle de la verdad de Dios y comienza a hablarle de las maravillas del Señor y la persona le dice, es que yo soy realista. Una cosa es ser realista y otra cosa es la verdad. La realidad es las circunstancias que están sucediendo. La verdad de Dios es algo mucho mayor. El mismo Señor en Juan 14:6, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la verdad tiene un concepto mucho más elevado porque representa a Dios mismo. Entonces, aleluya, cuando usted ve su realidad, la realidad es percibida a través de sus sentidos. La realidad es lo que usted puede ver con sus ojos, lo que usted puede oler, palpar, oír, gustar. Dice, la realidad usted la percibe por sus 5 sentidos. Pero la verdad de Dios usted la percibe por un 6º sentido, que es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay. Entonces, la realidad que usted está viviendo nada tiene que ver con la verdad de Dios. Entonces, una cosa es en contraposición de la otra, aunque en cierta forma puedan estar estrechamente ligadas en un determinado momento. Entonces, esta palabra realidad, ¿verdad? Algunas cosas son parecidas. Dice, vamos a comparar lo que es la realidad con la verdad. Y alguien dice que la realidad en su definición es un sustantivo femenino. Y la verdad, según el diccionario, también es un sustantivo femenino. Y a veces el enemigo le puede hacer creer a nosotros o a ustedes o a cada uno de nosotros que su realidad es su verdad. Es que tú eres así y no vas a cambiar. El diablo le hace ver que su realidad es su verdad cuando no está relacionado, pero el enemigo le puede hacer una jugada entre esas dos cosas, entre su realidad y su verdad. Dice, la realidad, dice, esta palabra se define a la existencia auténtica, probado, real, efectiva y verdadera de algo. Dice, también es verdad, exactitud, autenticidad, es certeza, es efectividad, confirmación, aseveración, afirmación, evidencia o justificación de lo que acontece verdaderamente. Entonces, alguien le puede decir a usted, tú no me puedes decir a mí que lo que yo estoy viviendo no es verdad. Ciertamente es verdad es la realidad que usted está viviendo, eso es innegable, es incuestionable, pero su realidad nada tiene que ver con la verdad. Entonces, en cuanto a verdad, también
como es un sustantivo femenino, dice, esta palabra se define a la conformidad de los elementos con el concepto o el criterio que de ellos forma la mente. Es la aprobación, es la concordancia entre lo que una persona o individuo dice, manifiesta con lo que siente, piensa y reflexiona. ¿Verdad? La verdad dice que tiene que estar enlazada con lo que usted piensa y lo que usted siente y lo que usted manifiesta. Porque si no, entonces usted no es un practicante de la verdad. Porque la verdad tiene que ir debe ser consona con lo que usted piensa y con lo que usted siente. Dice, la verdad es la propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre de la misma manera sin ninguna alteración. Y Dios es inmutable. Como Dios es la verdad, Dios no cambia. Dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Porque eso representa a Dios, la verdad representa a Dios mismo. Entonces, la verdad es una cualidad, es de índole característica, es un estado, es de índole veraz. ¿Verdad? Dice, en la realidad, en el mundo, dice, es el mundo de las cosas que existen. ¿Verdad? Esa silla es una realidad. ¿Verdad? La ropa que usted lleva puesta es una realidad. Porque es percibida por su sentido. Dice, que ocupan un espacio en el tiempo. Dice, en la verdad, contrario a lo que dice sobre eso, dice, es la adecuación de la cosa al intelecto. O sea, la realidad es la cosa y la verdad es el sujeto. La verdad es el verbo de Dios. Es el logo, es la palabra. Dice, es decir, la conformidad de lo que se dice con lo que se piensa o se siente. Por ejemplo, si una persona tiene pensado vender su casa, este es un ejemplo, y ante una pregunta responde, yo nunca vendería mi casa. Dice, vea este ejemplo. Dice, no está diciendo la verdad porque ya pensó vender su casa. Dice, no está diciendo la verdad y por lo tanto está mintiendo porque lo que él está pensando está contrario a lo que él está respondiendo. Porque ya él pensó venderla, pero cuando le preguntan, dice, yo no pienso vender mi casa, pero ya lo había pensado. Dice, por lo tanto está mintiendo, dice que es lo opuesto a la verdad. Usted puede decir mientras la palabra sale de acá, yo creo lo que el hermano Carlos dice, yo creo lo que la palabra dice. Pero si sus acciones no cuadran con lo que está saliendo de acá, entonces usted está viviendo en una mentira. En otras palabras, usted se está engañando a sí mismo. Porque lo que usted piensa no va en conformidad con lo que usted hace o lo que usted siente. Porque si usted siente obedecer esta palabra, dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es igualmente contado como pecado. Y eso se llama iniquidad. Por eso la verdad va en consonancia con lo que usted piensa, con lo que usted habla y con lo que usted dice. Todo dice, está relacionado. Dice la realidad, hablando de la realidad, porque voy comparando una cosa con la otra, dice que está basada en lo que nuestros sentidos nos dictan decir. Lo que nuestros ojos miran, eso es la realidad. Lo que nuestro cuerpo siente es la realidad. Usted no me puede decir a mí que yo no estoy enfermo si lo estoy sintiendo, hermano. Eso es una realidad, eso es innegable. Pero la verdad de Dios es otra cosa. Porque la verdad de Dios dice, yo soy el Señor, tu sanador. Esa es mi verdad, contraria a mi realidad. La realidad usted la puede estar sintiendo porque es percibida a través de los sentidos. Dice, es lo que nuestro cuerpo siente. Dice el profeta, no haga caso de los síntomas, dijo el profeta. Esto no es por lo que usted siente, esto es por lo que usted cree. Y la realidad siempre va a estar opuesta a su verdad, a la verdad de Dios revelada para nosotros. Entonces la realidad opera por los 5 sentidos. La realidad está operando a través de la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato. Su realidad dice, esto me huele mal. Pero la verdad de Dios dice que todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien. Pero su olfato le dice, esto me huele mal.
Pero la verdad de Dios dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Contrario a la verdad, dice, la verdad depende del proceso del conocimiento y implica un sujeto que la produce. Entonces, la verdad de Dios ha sido dicha, ha sido hablada a través de un profeta, pero esa verdad necesita un sujeto que crea esa palabra y la ponga por obra. Dios necesita a alguien que le crea y que practique y viva su verdad. Entonces, además, dice, la verdad tiene que ver con lo que Dios ha decretado, con lo que Dios ha dicho. Aleluya. La realidad, dice, puede estar estrechamente relacionado con la verdad, pero son diferentes. Una cosa es su realidad, nuestra realidad, y otra cosa es la verdad de Dios. Dice, la verdad, dice, puede estar estrechamente relacionada con la verdad, pero son diferentes. La realidad es el objeto tal y como es. Tal y como es, eso es la realidad. Lo que usted está viviendo, lo que usted está sintiendo, lo que usted, aleluya, dice, como le dictan sus sentidos. Eso es la realidad. Independiente de sus propias manifestaciones y las diferentes maneras que puede ser percibido por el sujeto, independientemente como usted lo perciba. A través de su olfato, de su oído, de su tacto, de su vista. Aleluya, del gusto, dice. Contrario a esto, dice, la verdad es el grado de conocimiento que tiene el sujeto sobre el objeto. El grado de conocimiento que tiene el sujeto sobre el objeto. Dice, es decir, es la relación que se da entre sujeto y objeto. Dice, eso es la verdad. La relación que se da entre el sujeto y el objeto. Dice, el objeto es su realidad, pero el sujeto es la palabra, la verdad. Entonces hay una estrecha relación, pero ellas dos son diferentes. Pero esa relación que se da entre esas dos cosas, entre el sujeto y el objeto, dice, esa es la verdad de Dios. Aleluya, bendito no el Señor, porque la verdad se compagina una cosa con la otra. Lo que usted piensa es lo que usted debe hacer. Esto es conforme a la palabra. Si la palabra dice que usted tiene que creer, porque al que cree todo le es posible, lo que usted piensa y lo pone por obra, eso llega a suceder. Y eso es la verdad de Dios, dice. Por otro lado, dice, la realidad es aquello que acontece de manera innegable o cierta. La gente puede decir, es que esta es mi realidad, estoy enfermo. Eso es innegable, estás enfermo. Dice, la realidad es la existencia irrefutable y efectiva de algo, es una circunstancia, es una cosa, etc. Dice, esta existencia de lo exterior al sujeto es captada por él a través de los sentidos y del intelecto. Dice, el filósofo griego Platón, quien distinguía una realidad sensible e imperfecta captada por los sentidos. Dice, Platón decía, este filósofo griego dice que distinguía una realidad como sensible, imperfecta, captada por los sentidos. Entonces la realidad es sensible. La gente dice, es que esta es mi realidad. Yo lo estoy sintiendo, lo estoy viendo, lo estoy oyendo, lo estoy oliendo, lo estoy palpando. ¿No ves la realidad que tengo? Eso decía Platón y lo estaba definiendo tal cual era. Dice, pero por otro lado, él dijo ese filósofo griego, dice, quien distinguía la verdad como el mundo de las ideas absorbidas por la razón. Dice, inmutables, eternas y verdaderas, que era el mundo real. Aleluya. Esto es aleluya, es algo ficticio. Esto no fue lo que Dios preparó para nosotros. Esto es una pequeña protuberancia en la rueda de la eternidad. Pero esto no era lo que Dios tenía para nosotros. Esto es algo imperfecto. Este mundo que conocemos como lo conocemos no es la verdad de Dios. Y este filósofo griego definió la verdad como algo inmutable, algo eterno y el mundo real. Aleluya, hermano. Entonces usted está anhelando algo real porque está viviendo en algo ficticio, que una pequeña protuberancia dentro de la rueda de la eternidad. Pero esta no era la forma que Dios tenía para nosotros.
Y lo vemos cuando Adán, antes de la caída, como todo estaba en perfección. Adán gobernaba sobre toda la creación. Era un Dios amateur. Él gobernaba sobre todas las cosas, movía la naturaleza. Y el profeta dice que nosotros tenemos que llegar a eso otra vez. Él hizo un ensayo de lo que la novia va a hacer. Dice aquellas 5 manifestaciones en el profeta, la palabra creadora cuando calmó la tormenta y todas aquellas 5 señales que fueron manifestadas en la vida de él. Dice, eso es el mundo real para nosotros. Ese es el mundo real para un creyente, para un cristiano, bendito Dios. Aleluya. Y aquel hombre, filósofo griego, tuvo el concepto de estas 2 cosas. Dice, una es imperfecta, es sensible. No, hermano, es que yo me siento así. Yo me siento de tal manera como que Dios no me oye. Yo siento como que yo no soy hijo de Dios, yo no soy hija de Dios. Estás captando tu realidad contraria a la verdad que Dios ya ha hablado para ti. La verdad de Dios te dice que tú eres un hijo, que eres un heredero. Pero cuando el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Y usted a veces puede sentir, porque dice todavía es niño, dice, percibe la realidad como algo sensible, es algo imperfecto. Dice, la realidad, dice, en nuestra realidad podemos sentir tristeza, en nuestra realidad podemos sentir dolor y todo aquello que podemos percibir con nuestra naturaleza humana. Es decir, la realidad es todo lo que podemos percibir con nuestros 5 sentidos. Pero Santiago 1, versos 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice, para algunas personas puede parecer una locura porque a la realidad las pruebas producen dolor. Y el dolor es contrario al gozo que habla Santiago. Es contraproducente porque él dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermano, pero ¿cómo yo me voy a gozar si estoy enfermo? ¿Cómo yo me voy a gozar si tengo carencia económica? ¿Cómo yo me voy a gozar si estoy pasando por este problema? Esa es la realidad y usted no la puede negar, es irrefutable. Usted puede tener todos los argumentos, pero la verdad de Dios me dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. No es cualquier gozo, es sumo gozo. Aleluya, dice, porque la prueba es lo mejor que Dios pudo darle a usted, dijo el profeta. Bendito el nombre del Señor. La realidad es cuando sufrimos la pérdida de un ser querido. Eso es innegable. Usted siente el dolor de sus seres queridos. Dice, hay dolor en nuestro corazón, nuestra carne se siente. Dice, hay tristeza por saber que no le volveremos a ver más en esta vida. Pero la verdad es que el Señor nos prometió que esto no sucedería, pues como dice la Escritura en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido, aleluya, dice que para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dice, esto es que tenemos que ver morir a nuestros seres queridos. O sea, es algo innegable. Usted lo va a ver porque ya la palabra lo dijo. Dice, ver morir a nuestros seres queridos, normalmente a los que nos llevan ventaja en años. Pero la verdad es que Él nunca nos dejará solos. Esa es la verdad. Que Él será el consolador. Porque Él dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Aleluya. El Señor no dijo que usted no iba a sufrir, que yo no iba a sufrir, pero Él dejó una bienaventuranza para cuando usted tuviera que atravesar por la pérdida de un ser querido. Sí, perdió el ser querido. Yo perdí a mi mamá recientemente. Es un dolor que no se lo puedo describir. Solamente el que lo ha vivido sabe lo que es perder a una madre. Gloria al nombre del Señor. Dice, el Consolador nos ayudará a hacer más pasable esta situación, aún más cuando la persona que fallece es un hijo de Dios. La Biblia dice en Salmo 116, verso 15, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Dice, porque es precisamente la vida la que nos separa de Él. Y sabemos, la vida entre comillas. Dice, y sabemos que el lugar
y sabemos a qué lugar, a dónde van los hijos de Dios, a ese lugar glorioso. Entonces nosotros tenemos promesa de volverles a ver. Entonces la verdad no es algo, más bien es alguien. Sepa esto, hermano, en esta noche. La verdad no es algo, la verdad es alguien. Jesús se refirió a sí mismo cuando dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:6 dice, así que en nuestra realidad espiritual, ya entramos de la realidad humana a una realidad espiritual, que es la verdad de Dios. Dice, es significado de verdad, es decir, nuestra realidad espiritual es igual a una verdad. Y una verdad es igual a Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Volviendo en comparación de la realidad con la verdad, dice, la realidad es que muchas veces hemos pasado por alguna carencia económica, aunque a veces sea por una mala administración o por hacer compromisos sin consultar a Dios. Usted hace negocio y no busca el consejo de su pastor. Se mete en problemas económicos, dice. Dice, esa es la realidad. Dice, pero la verdad es que tenemos un Padre que es dueño del oro y de la plata. Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Y el que ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Como dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Además la Biblia dice en Salmos 34:10, los leoncillos necesitan y tienen hambre. Eso es una realidad. Pero la verdad es que los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Aleluya. ¿No le da usted gracias al Señor que a pesar de la realidad, los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien? Aleluya. La realidad nos dice que hemos pasado por un tiempo de enfermedad y sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros. Eso es lo que el diablo pone en su mente. Dios me olvidó. Pero la verdad es que Dios quiere revelarse a nosotros como Rafa. Y Rafa significa Dios es mi sanador. Dios permite que usted se enferme. Dios ha permitido esta pandemia para mostrar grandes maravillas. Tal vez algunos han partido, dice, pero ellos que han partido es porque están en el número designado de los que tienen que salir en la primera resurrección. Ellos tienen que partir porque ellos tienen que completar ese número de los que resucitarán primero. Y si usted está viviendo y Dios lo ha determinado, que usted complete el número de los que estarán vivos para ser transformados. Pero cuando alguien parte, un hijo de Dios parte, dice, no está sino completando el número de los que tienen que resucitar primero. Aleluya. Era necesario, bendito nombre del Señor. Dios mostrando sus atributos, dice en Éxodo 1:26, dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy el Señor, tu sanador. Además, la verdad dice que por sus llagas somos nosotros sanados, curados. Isaías 53:5, ya lo conocemos, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La realidad nos dice que en ocasiones nos sentimos como si estuviéramos en un desierto. Eso nos dice la realidad. Dice que no encontramos la salida, que no miramos la luz al final del túnel, que pareciera que todos están en contra mía, en contra suya. Dice, y que las respuestas no llegan pronto. Pero la verdad dice en Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y dijo, no te dejaré ni te desampararé.
Entonces, no es lo que te declaran su sentido, es lo que Dios ha prometido. Él dijo, no te dejaré. Pero el diablo en nuestros pensamientos, en la tierra de nadie, nos hace creer que Dios nos ha desamparado. Que Dios no ve lo que nos está pasando cuando Él ha prometido, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. En el Salmo 94:14 dice, porque no abandonará el Señor a su pueblo. No abandonará el Señor a su pueblo, ni desamparará su heredad. Nosotros somos herederos y coherederos. Dice Salmo 91:15, dice, me invocará y yo le responderé. Solamente usted invoque el nombre del Señor. Está en problemas, está en dificultades. No importa la realidad que pueda estar viviendo, invoque el nombre del Señor. Dice, con Él estaré yo en la angustia. Eso responde el Señor. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Hay una realidad. Tu angustia, sí, es una realidad. Pero la verdad es que Él te librará. Y no solo te librará, sino te glorificará. Bendito el nombre del Señor. Porque los que antes conoció, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también glorificó. Aleluya. Por la palabra, por la verdad, estamos glorificados. Y sabemos que eso tiene que venir a manifestación, pero usted tiene que estarlo creyendo. Porque Él dijo, lo libraré y le glorificaré. Lo ha prometido, es su verdad. Dice, Él no te promete librarte de la aflicción, pero sí promete estar contigo siempre. En el Salmo 34, verso 19 dice, muchas son las aflicciones del justo. Eso es la realidad, es innegable. Hermano, me está pasando esto, me está pasando esto otro, no puedo con esto, no puedo con esto otro. Y te habla de su realidad y a veces no le alcanza el tiempo para hablar de sus realidades. Es algo que usted puede sentarse a contarle sus penas a los hermanos y eso no cambia. Esa realidad es innegable, es irrefutable. Eso es su realidad. Muchas son las aflicciones del justo. Pregúntale a nuestro pastor si no tiene aflicciones. Pregúntele al hermano José si no tiene aflicciones. Pregúntele al hermano Lillo, pregúntele a cualquiera. A Jaime, que es un joven, pregúntele si no tiene aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo. Hermano, la Biblia lo dice, estoy en aflicción. Sí, es tu realidad. Yo no la puedo cambiar, yo no la puedo alterar, es innegable, es irrefutable, es incuestionable. Yo no te puedo cuestionar tu realidad, pero yo no estoy confiando en mi realidad. Yo estoy confiando en la promesa de la verdad que Él ya dijo. Dice, pero de todas ellas le librará el Señor. Aleluya, hermano. ¡Qué promesa! Bendito el nombre del Señor. Dice, la realidad es que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Pero no vivimos como salvados. Ni le permitimos al Señor ser el Señor de nuestras vidas. Dice, en otras palabras, seguimos viviendo con muchas costumbres o con malas costumbres y tradiciones como antes de conocerlo a Él. Algunos de nosotros mantenemos el lenguaje del mundo. Todavía se nos salen, ¿verdad?, malas palabras. Dice, pero la verdad es que cuando nosotros le entregamos todo a nuestro ser a Él, cuando le entregamos todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu al Señor, cuando usted le entrega su lengua, sus oídos, sus ojos, su tacto, su olfato, todo, dice, cuando usted le entrega todo a Él, Él lo perfecciona. Dice, de gloria en gloria. Y todas las cosas son hechas nuevas. Dice, Él se sentará a afinarnos como se afina el oro. Porque 2 Corintios 2:14 dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros
manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dice, usted irá manifestando el olor del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Dice, su vida hablará de que usted le está sirviendo a un Dios vivo y real y verdadero, dice. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, está en Cristo, nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo. Nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero para que eso suceda, usted tiene que estar en Cristo. Tiene que ser nacido de nuevo, tiene que recibir el Espíritu Santo. Malaquías 3:3 dice, y se sentará, ¿quién? El Señor. Dice, para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia. Bendito el nombre del Señor. El significado de la palabra verdad abarca desde honestidad, buena fe, la sinceridad humana en general, hasta el acuerdo del conocimiento con las cosas que se asumen como realidades, aunque no lo sean, aunque usted no lo pueda probar con estos 5 sentidos, para usted es una verdad, es una realidad espiritual. Dice, los hechos o la cosa en particular, así como la relación entre los hechos o las cosas en su totalidad, en la constitución del todo, o sea, del universo. Porque, ¿qué dice Hebreo? Dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿qué dijo Platón? Que el mundo que no se ve es el mundo real. Una dimensión más rápida, Dios nos ha hablado en días atrás. Eso es el mundo real. Esto que estamos viviendo hoy día, dice, no es más que el Edén de Satanás. Y estamos llamados a vencer en esta realidad que el diablo creó por causa de la caída del hombre. Dice, un abultamiento en la rueda de la eternidad. Dice, una imperfección por causa de la caída del hombre. Dice, lo que nos pide el Señor Dios, es que tengamos certeza de creer en su palabra. Aunque parezcamos tontos, aunque la gente se burle, si creemos, el milagro ocurrirá. Como dice nuestro pastor, si usted lo cree, si Dios lo dijo y usted lo cree, sucederá. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Aleluya, hablamos de comparaciones, pero vamos a ir a la Biblia ahora. Tenemos algo de tiempo para ir a la Biblia, pero vamos al ejemplo de los 2 espías. Y usted va a ver la realidad en contraposición con la verdad de Dios. En Números 13, 1 al 33, ya los que conocemos el relato y lo hemos leído, pero vamos a tomar algunos puntos de ello. Dice, cuenta que los 12 espías, un hombre por cada tribu de Israel, dice, enviados a la tierra de Canaán para reconocerla. Dice, 10 de ellos eran gente que habían visto el poder de Dios secando el mar rojo. Y lo cruzaron, ellos habían cruzado. Dice, pasaron por el desierto y ahí vieron cómo Dios de noche les mandaba una columna de humo para cubrirles del frío y de día una columna para cubrirlos del sol. Vieron muchos milagros y prodigios. Hay gente como ellos que han visto el poder de Dios y aún así no lo conocen. Dice, al llegar a Canaán, su reporte fue que era muy difícil vivir ahí. Cuando ellos trajeron el reporte, dice, que sus habitantes eran grandes y temibles, que vieron a los gigantes descendientes de Anac y que delante de ellos parecían como langostas. Eso fue el reporte de los 10 espías. Dice, si subimos, no podremos tomarlos. Decían, para ellos era imposible enfrentarlos. Dice, pero dice, la gente presta mucha atención a las palabras negativas. Entonces el pueblo gritó y lloró, quejándose contra Moisés y Aarón, y dijeron, volvamos a Egipto. Dice, ¿por qué nos has traído aquí a morir? Habían escuchado. Uno de sus sentidos le había declarado el informe que los 10 espías habían dado. Estaban captando una realidad por uno de sus 5 sentidos. Dice, y eso debilitó su fe. Dice, pero hubo 2 de ellos, Josué y Caleb,
En Números 14, 1 al 10, usted lo puede leer porque el capítulo 13 habla de esto que ellos fueron a hacer. Dice, ¿qué dijeron? Dice, escúchenos a nosotros también, dijo Josué y Caleb. La voz negativa se levanta, pero la voz positiva también dice, esta tierra es muy buena. Aleluya, si el Señor se agradase de nosotros, nos la entregará. ¿Qué diferencia entre una realidad y una verdad? Dice, esta tierra es muy buena, si el Señor se agradase de nosotros, nos la entregará. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el brazo. Dice, estaba hablando de los enemigos. Dice, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el brazo del Señor. Y dijeron, los comeremos como pan. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Dice, así como un bebecito, usted le puede dar un pancito y él no tiene dientes, pero lo va mojando hasta que se lo come. En otras palabras, dijeron, como un bebé se come un pan, pues. Es lo que quisieron decir ellos. Los comeremos como a pan, dice. Aleluya, dice, no les temáis. Este era el informe de Josué y Caleb. Dice, no les temáis. La respuesta del pueblo fue que quiso apedrearlos cuando ellos dijeron ese informe. Y cuando usted le declara a la gente la verdad, muchos la aceptarán. Pero otros querrán apedrearlo a usted por la verdad que les diga. Pero ¿cómo me vas a decir que no me voy a morir si me estoy muriendo? ¿No ves los síntomas? Tengo cáncer, tengo esto, tengo lo otro, tengo diabetes. Es la realidad. Lo que le declaran su sentido. Y usted le dice, hay una promesa en la Biblia que por su llaga fuimos nosotros curados. Pero la realidad de ellos puede ser tan contraproducente contra usted que la gente hasta querrá matarlo a usted. Porque esa realidad que dieron los 10 espías era 10 contra 2. Y a veces sus 5 sentidos tienen que luchar con un solo sentido. Pero dice la palabra, no temáis, manada pequeña. Él no dijo manada grande, dijo no temáis, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. Aleluya, dice, la gente escucha más las cosas negativas que las positivas. Y en un principio yo seguía las noticias aquí en Chile, en Venezuela y todo eso. Yo después descarté todo eso, hermano. Dejé a un lado todo eso. ¿Por qué? Porque eso trae una atmósfera negativa a nuestras vidas. Ajá, sucedió tal cosa porque me la cuentan. Pero mi corazón ya no está en eso. ¿Por qué? Porque vivía agobiado. El diablo me sembraba el temor en los sentidos. Porque que no puedo salir a la calle por la pandemia, porque tengo que usar alcohol gel, porque la mascarilla, que esto, que lo otro, y las cifras. Y si usted se pone a oír todo eso, como dice el hermano Kendrick, se le zumban los negritos encima. Los negritos se le zumban encima y usted vive todo atormentado, agobiado por la realidad, que es innegable, es irrefutable. Pero esa no es mi verdad como creyente en Cristo de esta palabra. Dice, la gente escucha más las cosas negativas que las positivas. Después de la caída de Adán y Eva, la maldad entró en el hombre y se inclinan más a las cosas injustas por naturaleza. Porque dice, venimos al mundo hablando mentiras. Y somos más propensos a hacer lo malo que a hacer lo bueno. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado y no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hay una naturaleza en mí con la que estoy luchando todos los días que me lleva cautivo hacia lo malo y no hacia lo bueno. Dice, nosotros debemos pararnos en la palabra siempre. O sea, debemos pararnos en la verdad siempre. Si dependemos de las emociones, jamás tendremos victoria. Si usted se para en las emociones, usted nunca va a tener victoria. Porque nuestro pastor muchas veces nos ha dicho, esto no es lo que usted siente, no es como usted se siente, es lo que usted cree, hermano. Esto es por creer, no por sentir. Porque nuestra fe no está basada en los 5 sentidos. Aleluya, dice, si dependemos de las emociones, jamás tendremos victoria. Solo la palabra es verdad. Todo lo que dice el hombre es mentira. Romanos
Aleluya, bendito el nombre del Señor. ¿Qué dice Romano? Aleluya, dice, ve lo que dice Romano. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz. Y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y cuando el hombre mira desde el parámetro, o sea, desde la perspectiva de su experiencia, lo ve todo negativo. O sea, cuando el hombre mira desde su realidad, usted lo va a ver todo negativo. Cuando usted pone su mirada, cuando usted presta su oído, cuando usted dice, esto me huele mal, dice, usted está poniendo su perspectiva en su realidad. Dice, y cuando el hombre mira desde el parámetro, o sea, desde la perspectiva de su experiencia, lo ve todo negativo. Y eso hace que piense y hable negativo. Dice, si miramos la palabra de Dios y nos apoyamos en ella, podremos pensar como ella. Y esto hace que se manifieste el poder de Dios. Dice Filipenses 4:8, ¿qué nos dice? Por lo demás, hermanos. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Por lo demás, hermanos. Todo lo que es contrario a los 5 sentidos, por lo demás, hermanos. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso es mi verdad. Viene algo negativo que dijo el profeta, sustituya eso negativo por algo positivo. Porque conocemos de aquel testimonio de aquel hombre que llegó al profeta y le dijo, hermano Branham, no puedo vencer mis malos pensamientos. Y el profeta le dijo, ¿por qué usted no hace algo? Cada vez que le venga un mal pensamiento, sustitúyalo por un buen pensamiento. Y pasados unas semanas el hombre vino al profeta contento y gozoso porque había vencido, siguiendo el consejo del profeta. Dice, pudiéramos decir que la tierra es plana. Y alguien diría, la tierra se ve plana, ¿no? ¿Alguien ve que sea redonda? ¿Verdad? Porque la gente piensa cuestionar lo que Dios hizo. Dice, solo en los mapas. Por eso la gente de antes decía, no te vayas lejos porque te puedes caer. El ejemplo de Cristóbal Colón. Cuando fue enviado por la reina y veía que los barcos iban y de repente lo último que se veía era el velero, el mástil. Dice, la realidad y la verdad son dos cosas diferentes. Nunca apoye la verdad de Dios en la realidad que usted está viviendo. Dice, toda experiencia es verdad, pero hay muchas mentiras ahí. Dice, la palabra de Dios es verdad, aunque algunas veces no hay señales. Ni se vea, ni se sienta, ni se oiga, ni se huela. Usted no puede oler la fe. Usted no puede sentir la fe. Dice, porque cuando ya usted lo siente, deja de ser fe. Dice, la fe es algo sobrenatural. Y vamos a otro ejemplo. Dice, la resurrección de Lázaro. Jesús amó mucho a Lázaro y cuando estaba enfermo de gravedad, Jesús lo oyó. Pero se quedó 2 días más al otro lado del Jordán con los discípulos y luego se fue a casa de Marta y María. O sea, le avisaron, Lázaro está enfermo, Señor, tu amigo, Marta, María, tus amigas también eran muy amigos del Señor. Pero el Señor dijo, 2 días más. Dice, porque puede haber pasado que si el Señor va cuando ellos lo llamaron, la gente hubiese presionado al Señor para que hiciera algo por Lázaro. Pero Dios, queriendo manifestar sus atributos, y se esperó 2 días más. Porque hay algo que Dios quería mostrar. Y a veces la prueba viene a nuestras vidas, la realidad nos está acechando, agobiando, y nosotros queremos que se termine ya. Pero resulta que dentro de esa realidad que usted está viviendo, hay una verdad de Dios que se va a manifestar en usted. Hay algo que Dios quiere hacer, hay un carácter, hay una estatura del varón perfecto, hay una virtud que Dios está añadiendo en usted y que tiene que dejar que usted pase por esa realidad para que usted pueda escalar un peldaño más. Aleluya, el Señor se quedó 2 días más al otro lado del Jordán con los discípulos. Bendito el nombre del Señor. Y luego se fue a casa de Marta y María. Al llegar ya hacía 4 días que Lázaro estaba en su tumba. 4 días.
que estaba en su tumba, dice. Y muchos judíos vinieron para consolar a María, a Marta, dice. Marta se postró ante Jesús y le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús no le dijo nada. Dice, pero ella le podía pedir que lo levantara ahora, pero la verdad era que no creía. Jesús le dijo, tu hermano vivirá. A lo que ella contestó, en el día postrero lo sé. Pero el Señor le dijo, sucederá. Dice, Jesús le dijo, tu hermano vivirá. A lo que ella contestó, en el día postrero. Ahí está la verdad y la realidad en un dilema, en un discurso, en un enfrentamiento. La verdad estaba ahí frente a ella y ella se apoyaba en su realidad. Sí, va a resucitar en el día postrero. Dice, Jesús le dijo, tu hermano vivirá. A lo que ella contestó, en el día postrero lo sé. Pero Jesús le declaró, yo soy la resurrección y la vida. El que creyera en mí nunca morirá. Y el Señor le dijo, y el Señor le preguntó, ¿lo crees? Dice, ellas estaban paradas, hablando de María y de Marta, dice, estaban paradas en sus emociones. Dice, la verdad era que no creían lo que el Señor les estaba diciendo en ese momento. Solo decían, creemos que eres el Hijo del Dios viviente, pero no podían creer que su hermano reviva de la muerte. No podían decirle sí ni no. Dice, ¿por qué? Porque dependían de sus experiencias humanas. Está en la tumba, ya lo enterramos hace 4 días. No lo ves, Señor, tiene 4 días, ya la nariz se le cayó, se le pudrió. ¿Cómo va a ser posible? La realidad que ellas estaban viviendo les declaraba algo que era contrario a la palabra que el Señor a la verdad de Dios. Pero ellas no lo creían. Dice, ellas dependían de sus experiencias humanas. Estaban en un conflicto. No podían contestarle con seguridad al Señor. Hoy en día lo que vemos con los ojos y la realidad es diferente. Es diferente a la verdad de Dios. Dice, toda la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios dice que hemos sido sanados, pero sigo enfermo, la realidad. Por sus llagas he sido sanado, pero sigo tomándome el tratamiento para la diabetes. El diablo lo ataca por ahí. Pero sigo enfermo. ¿Cuál es la verdad? ¿Estoy enfermo o estoy sano? Aleluya, bendito el nombre del Señor. Qué dilema, hermano, entre la realidad y nuestra verdad. La verdad de Dios. Estoy enfermo, estoy sano, dice. Pero lo que sentimos y nos molesta no es la verdad. Lo que usted siente y lo que le molesta no es la verdad. Es la realidad, son las circunstancias que usted está viviendo. La verdad es que estoy sano. Por sus llagas yo fui curado. No dice que seré, no dice que seremos, dice que ya fuimos curados. Cuando el diablo venga a decirle, tienes diabetes, tienes esto, tienes aquello. No, diablo, llegaste tarde. Tú vienes a hablarme de mi realidad, pero yo te quiero decir una verdad. Y la verdad es que por su llaga yo fui curado. Esa es mi verdad contra tu realidad, porque el diablo no se cansará hasta el final. Porque esa es su tarea, ese es su trabajo, desanimarlo, afligirlo, angustiarlo. Pero él no puede tocar su alma, él no puede tocar la verdad que está aquí adentro. No importa que toque mi cuerpo, aunque desecha esta mi piel, dijo Job. Aleluya, yo sé que con este ojo le veré. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi sanador vive. Aunque este ojo se lo coman los gusanos, dijo Job. Aunque desecha esta mi piel. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Dice, la verdad es que estoy sano. Por eso, aunque no vea nada, ni sienta nada, ni toque nada, ni tenga ninguna señal, la verdad es que estoy sano. Y tenemos que creer la verdad, aunque la gente diga que estamos locos. Dice, es porque no conocen la palabra de Dios. Por eso nosotros hablamos un lenguaje que ellos no entienden. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El mundo fue creado por las cosas que no se veían.
Lo que existe fue hecho de lo que no se veía. Bendito el nombre del Señor. Dice, el mentiroso sabe que miente, pero detrás de él hay espíritus que le hacen mentir. El que roba sabe que lo hace, pero él, el que lo incita a realizarlo, es un espíritu que viene sobre él. Dice, si de ambos se echa ese espíritu, dejan de mentir y dejan de robar. Por eso, si el Hijo de Dios os libertare, si la verdad te liberta, seréis verdaderamente libres. Y eso es lo que queremos en esta noche, que la verdad de Dios lo haga libre de su realidad. Pastor, es que yo no puedo vencer esto, hermano, es que yo no puedo vencer esto. Sí, es tu realidad. Pero pasa adelante, dile al pastor que ore por ti. Yo quiero vencer esto, hermano. Hay un espíritu que me lleva cautivo a la ley del pecado. Y no hago el bien que quiero, sino el mal que no hago. Dice, ahí está el ministro para orar por nosotros. Aleluya, bendice. Los incrédulos se guían por sus sentidos y sus experiencias, pero los cristianos creen más allá de la realidad. El Señor nos dice, como crees la verdad, te será hecho. El Señor dijo, como crees la verdad, te será hecho. Al orar, Dios obra y la certeza de fe en nuestro corazón luego se hace realidad. Entonces no temamos al mirar la realidad por fe. Debemos mirar al Señor y seguir con toda seguridad. Solo su palabra es verdad. Debemos vivir por la verdad, no por la realidad. Debemos vivir por la verdad y no por la realidad. El pedido insistente del Señor dice, lo que siempre nos pide es que tengamos certeza. Dice, creer en su palabra aunque parezcamos tontos, aunque la gente se burle. Si creemos, el milagro ocurrirá. Entonces dice en Juan 11, 38 al 44, Jesús le dijo a Marta, mueve la roca. Era la certeza. El Señor le dijo, mueve la roca, quita la piedra. Pero Marta miraba la realidad y le dijo, Señor, hace 4 días que está muerto. Y él, Señor. Era la realidad de Marta. Pero el Señor le está diciendo, Marta, quita la piedra. ¿Cuál es la piedra en esta noche para usted? ¿Cuál es la piedra para mí en esta noche? Y el Señor te dice, Marta, ponga su nombre ahí. Quita la piedra. No veas tu realidad. Marta veía la realidad. Señor, 4 días que está muerto. Hiede, Señor. Era la realidad que Marta le estaba hablando al Señor contra la verdad que Dios le estaba diciendo. Y Dios te está diciendo, quita la piedra. Hiede, Señor. Hace 4 días. Llevo 1 año, 2 años luchando con esto, Señor. Hiede. Porque el pecado hiede a la presencia del Señor. Pero no es porque hieda, no es porque te lo declara en tu sentido. Es que Dios nos está diciendo, quita la piedra. ¿Cuál es esa piedra que te está impidiendo avanzar en la estatura del varón perfecto? ¿Cuál es la piedra? Dice, quita la piedra. Y Marta dijo, hace 4 días, Señor. Y ya hiede. Para ella esa era la realidad. Pero Jesús podía cambiar esa realidad. Y le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? El Señor la abordó con una interrogante. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y el Señor nos dice en esta noche, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y le dijo, aleluya, dice, hoy en día hay muchos cristianos que miran la realidad y no la certeza que nos dé la verdad de la palabra de Dios. Pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo creemos en la certeza de la palabra de Dios más que en la realidad. Aunque no tengamos ninguna señal, vamos con una actitud de fe activa y eso hace que ocurran milagros. Entonces en las dificultades tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios, y no mirar la realidad. Si la creemos, el milagro ocurrirá. Dice, como Marta y María no se decidían si creer en Jesús o en la realidad, Jesús lloró de pena por ellas. Cuando el Señor iba camino al Calvario, camino a crucifixión, y aquellas mujeres iban llorando, ¿qué les dijo el Señor? No lloren por mí, lloren por ustedes. Dice, el Señor Jesús lloró de pena por ellas, y la fe humana de Marta como la fe divina de Jesús luchaban.
la fe humana de Marta y la fe divina del Señor luchaban. Y él le dijo, mueve la piedra. Pero ella decía, pero ya llegue. Además, la gente que estaba con ella estaba viendo la realidad y le dijeron, Marta, tú tienes razón. Él está loco. La gente comenzó. Solo alguien que no esté bien de la cabeza te pedirá algo así. Dramatizando lo que allí estaba sucediendo alrededor. Tu razonamiento tiene base científica. Lo enterraron, aquí está el acta de defunción. Hace 4 días lo declararon muerto, aquí se murió, tiene 4 días enterrado. Tiene base científica. Dice, ¿tienes razón? ¿Cómo vas a abrir si ya murió hace 4 días? Dice, hoy en día sigue igual. La gente te busca hasta base científica. El Señor nos pide creer y decimos, no puedo. Además pensamos, ¿qué va a decir la gente? Se van a burlar. Dicen que yo estoy loco, que yo estoy sano de la diabetes y me sigo tomando la pastilla. La gente va a decir que estoy loco. Pero ¿cómo que estás sano y vas para el consultorio a buscar la pastillita para la diabetes? Dice, te van a burlar. Dice, cuando miramos la realidad, viene la duda. Dice, no hay nadie que no dude, pero debemos elegir creer. Por más que decimos amén, a veces no creemos nada. Jesús le dijo, Marta, elige creer la certeza de la fe y no la realidad. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Ustedes como Marta tienen muchos Lázaros en sus vidas. Tienen muchos muertos adentro. A los problemas que ya lleguen según la realidad, debemos renunciar. A esos Lázaros muertos que tenemos en nosotros. Dice, pero él dijo que si creemos veremos su gloria. Dice, como crees te será hecho. Y para el que cree nada le es imposible. Aunque en la realidad no haya esperanza, Dios dice que sí la hay. Dios dice que sí la hay. No mire la realidad que le desespera, porque la realidad lo desespera. La realidad, si usted la mira, lo va a llevar a desesperación. Dice, miren la palabra de Dios que le da esperanza. 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria al nombre del Señor. Y hay muchos más escenarios, pero quiero terminar con esto, ¿verdad? Porque el tiempo ha avanzado y esto tendrá una parte 2. Si el Señor lo permite, con la ayuda del Señor. Pero quiero terminar con estas cosas que quiero dejar claras en usted y en nosotros y en la audiencia que nos está escuchando. Y con esto quiero cerrar. Dice, la verdad es definida como la palabra de Dios revelada a tu vida. Esa es la verdad. La verdad, número 1, la verdad es definida como la palabra de Dios revelada a tu vida. La realidad es definida como la circunstancia que tú estás atravesando en el presente y declarada por 5 sentidos. Tu realidad en un 90%, esto según los científicos, dice, tu realidad en un 90% de los casos va a manifestarse contraria a la verdad de Dios en tu vida. Tu realidad te lleva al cumplimiento de tu verdad revelada por Dios. O sea, esa realidad que estás viviendo, dice, te lleva al cumplimiento de tu verdad revelada por Dios. A José le fueron declarados unos sueños. Y pasó mucho tiempo para que esos sueños llegaran a suceder. Esos sueños eran tan ciertos, reales y verdaderos. Pero ¿qué pasó en la vida de José? Odiado por sus hermanos, lo vendieron. Lo hicieron pasar por muerto, lo vendieron. Luego fue a la casa de Potifar. Luego la mujer de Potifar se antojó de él, fue a la cárcel. Pero todo eso iba detrás de un propósito. La realidad de José estaba contrario a lo que él había soñado. Y decía, pero bueno, si mis sueños decían que habían 11 espigas y se postraban, mi papá y mi mamá se postraban. Y todos los sueños que José tuvo. Dice, pero la realidad de José lo llevó al cumplimiento de la verdad de Dios y del propósito de Dios que había para la vida de José. Entonces,
tu realidad te lleva al cumplimiento de tu verdad revelada por Dios. Mi presente no determina mi futuro. Tu realidad no determina tu futuro. Mi presente va a llevarme al cumplimiento de mi futuro en la verdad revelada de Dios para mi vida. Dice, ¿por qué? ¿Qué dijo el profeta? Dice, usted tiene que tomar los problemas y ponerle riendas, montar sobre ellos y cabalgarlos. Usted tiene que ponerle riendas a su realidad y cabalgar sobre ella, declarando la verdad de Dios que es para nosotros. Entonces debemos aferrarnos a lo que el cielo dice. ¿Por qué? ¿Qué dice el cielo? Daniel 4:26 dice, y en cuanto a la orden de dejar en tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, le está hablando de Nabucodonosor cuando se exaltó. Y dice, dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol significa que tu reino quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Entonces tenemos que aferrarnos a lo que el cielo dice, o sea, a lo que la palabra dice, porque la palabra gobierna. La verdad es lo que de antemano se ha dicho. Ya Dios lo dijo. Ya Dios lo habló. Dice, alguien dijo, Dios traza destinos. Y en ese trazo de destinos hay manifestaciones de realidades que usted no va a entender. Dice, pero hay un trazo de verdad que nunca se rompe. ¿Por qué? Hay una verdad escrita de ti en la palabra que dice, entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Salmo 47 y Hebreos 7 dice, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. No para vivir conforme a mi realidad, sino para hacer la voluntad de Dios. Dice, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces tu realidad tendrá que acoplarse a la verdad de Dios. El manto de Elías para Eliseo, el manto no tuvo que ajustarse a Eliseo, el manto estaba a la medida. La palabra revelada está correcta, nosotros debemos ajustarnos a la verdad revelada de Dios y no ella a nosotros. La estatura del varón perfecto. Debemos ajustarnos nosotros, ella no se va a ajustar a nosotros. Nosotros tenemos, el Señor dijo, añadí a vuestra fe virtud y a la virtud ciencia y así sucesivamente. Entonces nosotros debemos ajustarnos a la verdad revelada de Dios para nosotros. El Señor Jesucristo les bendiga, les guarde. Y bueno, esto es lo que el Señor nos quiso dar en esta noche, esperando que haya sido de gran bendición. Damos la oportunidad a nuestro hermano José. Disculpen si me extendí un poco, esperando que haya sido de gran bendición todo lo que pudimos hablar en esta noche. Dios le bendiga, Dios le guarde a todos nuestros hermanos en la audiencia conectados. Dios les bendiga, Dios les guarde, esperando que esto ha sido de gran bendición. Con nosotros nuestro hermano José.